¿Qué tal? Bienvenidos, qué bueno que están aquí. Les quiero dar la bienvenida, que se sientan muy contentos. Yo también estoy muy contenta porque estamos iniciando una nueva serie. Esta serie se llama ¿Quién es Dios? ¿Tú sabías que hay un Dios? ¿Sabías que realmente existe un Dios? ¿Será que sí? ¿Será que no? Bueno, pues juntos vamos a descubrir esto, así que no te puedes despegar de esta serie de lecciones porque va a estar muy interesante. ¿Qué vamos a necesitar para esta serie de lecciones? ¿Recuerdas la libretita que estuvimos ocupando para que tú anotaras versículos? Bueno, pues tenla por allí porque también la vamos a estar ocupando. Va a haber varios versículos, pero va a haber uno muy importante o el más sobresaliente. Yo les voy a estar diciendo cuál es para que tú lo puedas escribir. Si va muy rápido el video, tú puedes ponerle pausa. Esa es la ventaja de estos videos. Tú puedes ponerle pausa, puedes copiar el versículo y cuando estés listo puedes continuar con el video. ¿Y qué otra cosa vas a necesitar? Obviamente, aparte de tu libreta y de una pluma o un lápiz o tus colores también, ¿verdad? Por si lo quieres adornar como tú quieras, vamos a necesitar también la Biblia, que es la palabra de Dios. Si tú no sabes leer todavía, no pasa nada, yo los voy a estar leyendo, pero si tú ya sabes leer, tal vez te va a gustar mucho estarlo leyendo con nosotros. ¿Y quién es Dios? Vamos a estar descubriendo mucho acerca de esto. Vamos a ver si hay un Dios, si realmente existe Dios y qué es lo que podemos aprender de todo esto. Y antes de iniciar, a mí me encantaría que pudiéramos hacer una pequeña oración. Así que allí donde estás puedes juntar tus manitas y vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por esta oportunidad que tú nos permites aprender más acerca de ti y de saber si es que hay un Dios, si es que realmente tú existes. Queremos pedirte que abras nuestra mente y nuestro corazón para poder aprender más acerca de ti. En el nombre de Jesús, amén. Perfecto, así que ya estamos listos, ya tienes por allí tu libretita, ¿verdad? Ya tienes por allí tu Biblia, la palabra de Dios. Así que vamos a iniciar. Para poder empezar voy a enseñarles esta imagen y quiero que la vean muy bien. Vamos a verla. ¿La pudiste observar muy bien? ¿Qué es lo que tiene? Bueno, tú viste por allí en un lado un reloj, ¿verdad? ¿Y quiénes son los que hicieron los relojes? Bueno, por allí hay dos corrientes. Dicen que algunos los hicieron los alemanes y otros los hicieron los japoneses. Fueron personas que se dedicaron a hacer esas diminutas piezas para que pudieran todas embonar y entonces funcionara el reloj. Pero yo, si te estoy diciendo esto, tú dices, pues claro, así pasó. Pero ¿qué pasaría si yo te dijera que de la nada, de repente, las piezas empezaron a juntar, se hicieron solas y de repente, ¡pum!, se embonaron para hacer un reloj? Tú me dirías, ¡ay, eso está muy raro! Seguramente eso no es verdad. Pues claro que no. Hubo personas indicadas que hicieron y seguramente eran personas muy inteligentes y muy capaces para poder producir algo así tan preciso, algo tan exacto y algo que trabajara tan bien como lo hace un reloj. ¿Y pudiste ver lo que hay del otro lado de la imagen? A ver, vamos a verla. ¿Pudiste ver qué es? Muy bien, es un auto. ¿Qué pasaría si yo te dijera que ese auto de la nada, ¡pum!, se armó solito? De repente llegó una llanta, de repente llegó otra llanta, de repente llegó el volante, los vidrios y todo se empezó a embonar y listo, ya estaba el auto. ¿Tú qué me dirías? Eso no es cierto, seguramente alguien fue quien lo hizo. Claro, esos autos no se hicieron solos, alguien los tuvo que haber hecho. Hasta incluso tú podrías pensar que es un poco tonto pensar
pensar que ellos se hicieron solos, porque eso no se puede, ¿verdad? Sería un poco inteligente pensar que nadie los hizo. Y ¿sabes? Algo así la Biblia nos habla, la Biblia nos enseña quién fue quien hizo el mundo. El mundo no fue algo que de repente se juntaron todas las moléculas y de repente salió un árbol y de repente salieron los animales. No, no fue así. Alguien tuvo que haber hecho el mundo. Alguien te hizo a ti y me hizo a mí. Ese alguien tiene un nombre. Algunas personas no creen, pero sabes, esa persona es Dios. Incluso la palabra de Dios, si por allí la tienes, ábrela en Salmos capítulo 14, versículo 1, y vamos a leer lo que dice. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Salmo 14:1. ¿Sabes? Hay personas que, así como en un principio yo te dije que de repente se había hecho el reloj y que de repente se había hecho el auto, hay personas quienes dicen que de repente se hizo el mundo, pero eso no es posible. Hubo alguien muy grande, muy especial, es alguien único, es alguien que es muy poderoso, es alguien que controla todas esas cosas, y alguien tan grande como para poder crear el mundo y todo el universo, y ese alguien es Dios. Dios es el único que ha podido y que va a poder crear cosas de la nada. Y ¿sabes? Dios nos dice que cualquiera que dice que Dios no existe es un tonto. Es decir, Dios dice: ¿cómo va a decir que yo no existo si yo hice todo lo que nosotros podemos ver? Pero tú y yo sabemos que Dios sí existe, ¿verdad? Nosotros no somos necios, nosotros no somos tontos, porque nosotros realmente sabemos que Dios existe. ¿Y cómo es que podemos saber y cómo podemos estar tú y yo realmente seguros de que Dios existe? ¿Cómo es que realmente podemos ver o podemos comprobar con nuestros ojos que Dios existe? Bueno, seguramente tú has escuchado la palabra naturaleza. La palabra naturaleza significa todas las cosas que podemos ver alrededor de nosotros, que el hombre no puede hacer. Como seguramente tú ya estás pensando: hay unas cascadas. ¿Tú has visto alguna vez una cascada? ¡Qué bonita se ve! Y el hombre, aunque tal vez le puede meter agua y puede simular una cascada de la nada, solamente Dios la hizo. O las montañas de donde viene el agua, seguramente también has pensado en eso. Todo eso Dios lo hizo. Y algunos animalitos tan pequeñitos como son los piojitos que se encuentran de repente en nuestra cabeza, ¿verdad? O algo tan grande como un rinoceronte, una ballena, o algo que ahorita está muy de moda, el megalodón. Todo eso Dios lo hizo, ¿sabes? Todo lo que nosotros podemos ver alrededor de nosotros, ningún hombre podría ser capaz de hacer eso. Podemos ver qué hermosa es la naturaleza. Seguramente tú has visto una puesta de sol que de repente se ve así todo el cielo rojo. ¿Lo has podido ver? O tal vez has visto la nieve cuando cubre todo. Aquí en México es poco probable, pero tal vez has visto en la tele otros lugares donde todo se viste de blanco por la nieve que cae. Bueno, pues eso también es la belleza que Dios hizo. O también el océano cuando está tranquilo, o cuando de repente salen las olas muy locas, ¿no? En una tormenta. Todas esas cosas Dios los hizo. O por ejemplo, un cielo estrellado en la noche. ¿No te has fijado de repente y dices: mira, ahí hay una estrella y ahí hay otra? Y ves la luna. Todo eso Dios lo hizo. O las flores con esos colores tan preciosos que tiene, y muchas de ellas tienen un olor muy peculiar. O los pajaritos con sus cantos. Tal vez tu mamá o tus vecinos tienen algunos pajaritos y siempre los escuchas trinar. La belleza de tantos otros animales. Y mira, todo lo que nosotros vemos, eso es lo que Dios hizo. Cuando vemos la naturaleza, mira esta imagen que estamos viendo allí. Ahí puedes ver la luna, puedes ver una estrella fugaz. Todo
eso Dios lo hizo. O una mariposa con sus bellos colores, como de repente era una oruga y de repente se transforma a una mariposa. O como ya dijimos allí, las olas tan fuertes, los truenos, los relámpagos, todo eso Dios lo hizo. Seguramente tú cuando ves un cuadro que está en alguna casa y tú dices, ¡wow! ¡Qué cuadro tan bonito! ¿Quién lo pintó? ¿Quién es el artista? Y si alguien te dijera, no, nadie lo hizo, de repente ahí apareció, ya está ahí, tú dirías, no es cierto, alguien lo hizo. ¿Quién lo hizo? Porque siempre todo lo que nosotros vemos, alguien lo ha hecho. Y todo lo que está en la naturaleza, ese gran artista es Dios. ¿Quién hizo la naturaleza? ¿Quién la hizo tan hermosa? Alguien debe de haberla hecho y ese alguien es Dios. Vemos que todo en la naturaleza tiene un orden. Por ejemplo, no todos los animales feroces viven juntos, sino en la selva viven algunos, en la sabana viven otros, en las planicies viven otros, porque siempre hay un orden. A pesar de que tal vez nosotros no nos damos cuenta, todo tiene un porqué y un orden. Todas las cosas se unen en un sistema maravilloso, el cual es más inteligente y más segura que cualquier computadora. Alguien debe haber unido todo eso perfectamente y ese alguien es Dios. Cuando observamos la naturaleza, su belleza, su mecanismo y el poder que ella tiene, entonces nos preguntamos, ¿realmente esto sucedió casualmente? No, así no fue. Nosotros sabemos que fue Dios. Y mira lo que dice la palabra de Dios. Vamos a leerlo y si por allí tú tienes tu libreta para anotar, vamos a anotar este versículo porque este es nuestro versículo clave. Está en Isaías capítulo 40, que es el versículo, el número grande, y el número chiquito vamos a buscar el 26 y vamos a buscar solamente, vamos a leer o a escribir la parte A. ¿Qué quiere decir la parte A? La primera parte nada más, que dice así: levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Isaías 40, 26. Ahí nos está diciendo, dice, levanta tus ojos en alto, es decir, levanta tu vista y fíjate. Cuando levantamos la vista, ¿qué podemos ver? El cielo, el sol, los árboles, todas esas cosas. ¿Quién crees que las hizo? Así es, las hizo Dios. Y ese versículo dice, y mirad, mira, ¿quién creó todas esas cosas? ¿Quién las hizo? Las hizo Dios. Entonces, ¿cuál es nuestro versículo? El que vas a anotar. Isaías 40, 26, que dice, levantad en alto nuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Isaías 40, 26. Y cuando tú digas o tú te preguntes o alguien diga, ¿quién hizo estas cosas? ¿Tú qué le vas a decir? Dios. Dios las hizo. Mira los cielos, las estrellas, el sol, las montañas, los árboles y todas esas cosas. Tú vas a darte cuenta que Dios las hizo. Y ¿sabes qué? No solamente las cosas que hay alrededor, sino cuando tú levantas tu mirada, eso es lo que puedes ver, pero cuando tú bajas tu mirada, tú te puedes ver a ti mismo. Mírate a ti mismo. Hubo una persona hace mucho tiempo, a él le encantaba cantar, le encantaba componer canciones y muchas cartas, muchas poesías de amor y que se las dedicó a Dios. Y sabes, en una de esas salmos que le dedicó a Dios, él le dijo lo siguiente, vamos a verlo. Salmo 139, 13 y 14. ¿Qué le dijo? Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Salmos 139, versículos 13 y 14. Este personaje fue un rey muy famoso. Él tenía muchas cosas. Le servían sus sirvientes, también sus soldados. Tenía los soldados más valientes que nunca hubo y que nunca existieron. Él era tan fuerte y tan poderoso, pero sabes, aún él mismo
mismo, cuando vio la naturaleza y él se vio a sí mismo, le dijo a Dios: Dios, tú me hiciste, tú me formaste desde que estaba yo en la pancita de mi mamá. Y le dijo David a Dios: yo te voy a alabar, porque formidables, maravillosas son tus obras. Es decir, todo lo que tú hiciste es muy bonito. Yo estoy maravillado. Y mi alma, es decir, muy adentro de mí, sabe que así es. Cuando David se vio a sí mismo, él se quedó asombrado por cómo era su cuerpo, cómo Dios hizo el cuerpo humano, porque el cuerpo humano también lo hizo Dios. Si tú no sabías que Dios te había hecho, ahora lo sabes. Dios te hizo a ti. Dios hizo cada partecita de tu cuerpo. Cuando nosotros nos vemos a nosotros mismos, vemos y aprendemos muchas cosas maravillosas, como por ejemplo, ¿tú sabías que tu cuerpo tiene más de 650 músculos que te pueden ayudar a moverte? Cada vez que tú sonríes o cada vez que tú te enojas, tú mueves muchísimos músculos, y todo eso lo hizo Dios. ¿O tú sabías que cuando haces un movimiento de aspiración y de expiración, cada vez que haces eso durante el día, si tú las llegas a contar todas, son 17,000 veces que tú llegas a hacer eso? Y el cuerpo, o tú no te das cuenta, pero el cuerpo lo hace. ¿Sabes por qué? Porque Dios te hizo así. Dios te hizo perfecto. Cada vez que tú quieras ver algo que Dios hizo, mírate a ti mismo. ¿Tú sabías que tu corazón es una bomba que lleva la sangre a todo tu cuerpo, y es por eso que tú puedes estar vivo? ¿Tú sabías eso? ¿O sabías que tienes aproximadamente 8 litros de sangre y que todo pasa por tu corazón en menos de un minuto? Esos 8 litros de sangre es algo impresionante. Y sabes, todo eso Dios lo hizo. ¿O sabías que tu cerebro solo pesa 1,5 kilos? Pero es capaz de registrar o de acordarse 1,000 nuevas porciones o fragmentos de información por segundo. Es decir, en un segundo se acuerda de 1,000 cosas. Es más perfecto que la computadora más moderna que tú puedas encontrar. El cerebro es muchísimo mejor que cualquier computadora. Las computadoras fallan, las computadoras se equivocan, pero el cerebro es asombroso. El cerebro Dios lo hizo. ¿O sabías que tus ojos son como cámaras fotográficas, pero muchísimo más eficientes? Y todos se van combinando, combinan el blanco con el negro, la luz y el color para que tu cerebro pueda formar una figura. Todo lo que nosotros vamos viendo, el cerebro ya lo convirtió y ya lo hizo para que tú puedas verlo de un color rosado, de un color morado, de un color verde o azul. Todo eso el cerebro lo hace, y así te hizo Dios. ¿O sabías que tu lengua tiene más o menos unos 9,000 gustos en ella, para que tú cuando te tomes una paleta o tomes un helado, tú puedas sentir todo eso cuando estás comiendo? ¿Tú lo sabías? Todo esto Dios lo hizo. ¿O sabías que tus oídos son mucho más eficientes que el micrófono más avanzado? Ellos perciben las ondas y llegan al tímpano, en donde allí vibran, y entonces las convierten y se va al cerebro, y entonces tú puedes entender lo que están diciendo o lo que está pasando, lo que estás escuchando. ¿Cómo podemos pensar que algo tan complejo y algo tan altamente desarrollado como es nuestro cuerpo, ahí tuviste la imagen, ¿verdad?, que pasó los ojos, el oído, el cerebro, el corazón? Todo esto no puede ser que haya surgido de la nada, que de repente yo haya aparecido. No, alguien nos hizo, y ese alguien es Dios. Dios es quien formó nuestros cuerpos con nuestros temperamentos, con nuestra forma de ser. No hay dos personas iguales, no hay nadie igual que yo. Cada niño y cada niña es única, y Dios lo creó en una forma especial. Dios te hizo a ti de una forma especial. Dios te puso a ti también el deseo de saber, y que siempre vas a saber que hay alguien arriba de ti, que siempre vas a querer tú buscar a Dios, a ese ser superior. Los animales no lo tienen, solamente Dios lo ha puesto en ti. Y
también tenemos algo que se llama conciencia, tal vez lo has escuchado. Es esa capacidad de saber lo que está bien y lo que está mal. Los animales no tienen conciencia, pero nosotros sí lo tenemos. Esa conciencia Dios nos la dio. Tal vez cuando tú has hecho algo mal y sientes que hay una vocecita dentro de ti que te dice, eso que hiciste está mal. Eso se llama la conciencia, y la conciencia Dios nos la dio. Y recuerdas nuestro versículo para memorizar, Isaías 40:26, dice, levanta en alto nuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Isaías 40:26. Pero también no solamente levantarlo, sino cuando nos vemos nosotros, sabemos que ese alguien es nuestro gran Dios que nos ha creado. Y hablando de este gran Dios, ¿te parece si cantas conmigo? Vamos. Ese Dios verdadero del que acabamos de cantar hizo el mundo en 6 días. Tú puedes apreciarlo cuando miras a tu alrededor, como ya lo dijimos. Dios hizo a cada uno de nosotros a través, claro, de nuestra mamá y de nuestro papá, pero nosotros nos podemos ver, y cuando nos vemos nos demuestran que hay un Dios y que es muchísimo más fuerte que tú y que yo. Yo quisiera ver a Dios, tal vez alguien te ha dicho, o yo quisiera escucharlo hablar, pero ¿sabes? Tú puedes escucharlo y tú también puedes verlo. Tal vez no lo sabías, pero es verdad. Tú puedes escuchar a Dios y también puedes hablar con Él. Dios nos ha hablado y se ha mostrado exactamente como Él es. ¿Cómo? Sí, Él nos ha hablado a través de su palabra, que es la Biblia. ¿Sabes? Hubo una vez en que Juanita, que era la hermana mayor de Roberto, un verano ella se fue
a otro campamento con algunas chicas de la iglesia, y el campamento estaba en un lugar muy alejado, a muchos kilómetros de todo. Durante ese tiempo ella se acordó de que en poquitos días su hermano menor Roberto iba a cumplir años. Pero ¿qué crees? Allí no había ni teléfono celular, no había llamadas así de WhatsApp como para poder marcarle, no había nada allí como poderse comunicar, y si ella gritaba seguramente no lo iba a escuchar su hermano, pero ella quería decirle o desearle a su hermano Roberto un feliz cumpleaños. Entonces, ¿qué crees? Se le ocurrió una idea. Ella tomó una hoja, un lápiz y empezó a escribirle una carta. Ella le escribió una carta para poder desearle a su hermano un feliz cumpleaños. ¿Y sabes qué? Ella la terminó de escribir y se la envió con ayuda de otras personas. Le llegó la carta a su hermano Roberto justo el día de su cumpleaños. ¿Y sabes qué feliz estaba Roberto cuando recibió la carta? Porque vio lo que su hermana había hecho por él. Ella se había esforzado mucho para poder felicitarla a pesar de que no había comunicación. ¿Sabes? Dios nos ha escrito una carta muy larga. Es la Biblia. Esta es la carta de Dios. Tiene muchos libros, tiene 66 libros. Y esos libros fueron escritos por diferentes personas. Pero Dios les guiaba a cada una a decirles qué era lo que tenían que escribir para que tú y yo pudiéramos ahora saber lo que Él nos quiere decir. No podemos oír su voz, pero podemos leer sus palabras. Cada vez que tú quieras escuchar su voz, puedes leer lo que Él está escribiendo. Lo que Él escribió, lo que nos dejó escrito, que es lo mismo. Dios quiere que tú leas esta maravillosa carta que Él nos envió. Dios es vivo y es real, y Él nos cuenta todo lo que Él ha hecho, y aún algunas cosas de las que Él va a hacer también te las dejó aquí en su carta, y también te dejó lo que tú quieres, lo que Él quiere que tú hagas. De modo que toda esta información que necesitamos acerca de Dios y sobre su persona, sobre cómo es Él, está aquí. Todo lo vamos a encontrar aquí, solamente necesitamos leerlo y estudiarlo. Y tú me vas a decir, bueno, pero ¿por qué necesito leer y conocer más de Dios? Sí, yo te voy a decir, sí necesitas. ¿Sabes por qué? Porque si no lo hacemos, nunca sabremos realmente el diseño con el cual Dios planeó para la tierra. Dios ya también planeó algo para ti, algo para tu vida, para que tú puedas vivir mejor, para que tú puedas vivir bien. Si no tuviéramos esta carta de Dios, nosotros no sabríamos qué hacer y andaríamos en el mundo sin un rumbo y sin saber qué hacer por la vida. ¿No te ha pasado que tal vez conoces a alguna persona que te diga, ay, ya no sé qué hacer con mi vida? O tal vez tú has escuchado a algún adulto que así habla, que no sabe qué hacer. ¿Sabes por qué? Porque no ha leído la carta de Dios, que es la Biblia. Porque cuando las personas leen la Biblia, que es la carta especial de Dios, cada una de ellas sabe por qué está en este mundo y por qué razón nacimos. Así que es por eso que tú necesitas leerla. Tú necesitas saber qué es lo que aquí dice. Dios, ese Dios que hizo todas las cosas, que te hizo a ti y a mí, y que nos ama más de lo que nunca nadie te ha amado y nadie te va a amar. Dios ama a todas esas personas, y ¿sabes qué? Hizo un plan perfecto. ¿Te puedes imaginar ese amor? Un amor tan grande que ha amado a todas las personas que existieron y va a amar a todas las personas que van a existir. Como dice nuestro versículo de hoy, Isaías 40:26. Levantad en alto nuestros ojos y mirad quién hizo estas cosas. Isaías 40:26. Ese amor de Dios es tan grande que Él dijo, yo quiero hacer algo especial por cada uno de ellos. ¿Y sabes qué? Él demostró eso. Él pensó, ahí lo estás viendo en la imagen, dice ahí en la imagen que estás viendo, Dios te ama, y Él pensó en el mundo, en todas esas personas, y Él planeó una buena vida para ti aquí en la tierra. Quiere que por su Hijo Jesús tú tengas un corazón limpio. Ahí está, tú puedes ver una cruz
que habla acerca de su Hijo Jesús y abajo está un corazón limpio. Él quiere que tú tengas un corazón limpio y que puedas vivir aquí en la tierra con la vida que Dios planeó para ti. ¿Tú sabías eso? ¿Sabías que Dios ha hecho y ha planeado una buena vida para ti? La mayoría de las personas no conocen eso y es por eso que muchas personas hacen cosas malas. Es por eso que hay personas que hacen cosas que no van de acuerdo al diseño de Dios. Pero cuando tú escuchas y haces lo que Dios te pide, realmente un milagro sucede en tu vida. ¿Sabes? Un milagro es algo extraordinario que sucede, pero que no tiene explicación. A veces esta palabra es mal usada porque, por ejemplo, cuando metieron un gol, dicen, ¡ay, fue un milagro! Antes de que acabara, metieron el último gol. No, eso no es un milagro. Eso realmente fue una buena jugada. O tal vez cuando alguien dice, ¡ay, aprobé el examen, pasé así de panzazo! Fue un milagro. No, no fue un milagro. Realmente pasó porque aprobó las respuestas necesarias para poder pasar el examen. Pero la Biblia, que es la palabra de Dios, nos cuenta de muchos milagros reales y verdaderos que no tienen una explicación lógica. Y les quiero hablar de 3 en específico, que tal vez si tú en alguna ocasión tal vez ya los has escuchado. El primero, Moisés. Ya te está sonando. Hace muchísimo tiempo, más o menos casi 2 millones de personas llegaron hasta el Mar Rojo. Era un mar, o sigue siendo un mar muy grande, muy ancho y que no había un puente o algo para poder cruzarlo. Atrás de ellos venían persiguiéndolo los egipcios porque no los querían dejar ir. El Mar Rojo tiene más o menos unos 5 kilómetros de ancho. Te puedes imaginar, es muchísimo. Pero cuando Moisés levantó su vara, el agua se dividió en 2 y apareció un camino en seco y todos pudieron cruzar al otro lado. Eso fue un milagro. Eso lo puedes encontrar en la palabra de Dios. Eso también nos lo dejó escrito. Está en Éxodo capítulo 14. Y sabes, este milagro lo hizo Dios. Nadie más puede hacer eso más que solamente Dios. Dios usó a Moisés, es verdad, para que pudiera abrir, pero el milagro lo hizo Dios. Otro milagro que seguramente también tú has escuchado, el número 2, Josué. Ellos tenían un ejército, el pueblo de Israel tenía un ejército y Josué lo lideraba. Y llegaron a una ciudad que tenían que conquistarla. Esa ciudad se llamaba Jericó. Y sabes, había una muralla muy fuerte y muy grande alrededor de toda la ciudad que no podía nadie entrar y conquistarla. Y Dios le dijo a Josué que tenían que caminar, solamente tenían que caminar alrededor de la ciudad una vez por día durante 7 días. Y luego al 7º día tenían que dar 7 vueltas y entonces al final tenían que gritar y la muralla se iba a caer. Eso tal vez parece algo muy absurdo, pero sabes, eso fue exactamente lo que sucedió. Y dieron las vueltas tal como Dios lo dijo y Dios hizo un milagro. La muralla se cayó y ellos pudieron conquistar la ciudad. Esto tú lo encuentras en Josué capítulo 6. Todas estas cosas Dios las hace. Solo Dios puede hacer esos milagros. Usa a las personas para que Dios pueda hacer esos milagros a través de ellas. Y el último que les quiero contar, el número 3. El Señor Jesús murió en una cruz un viernes en la tarde y su cuerpo fue puesto en un sepulcro. Una piedra tapaba la entrada y había soldados romanos quienes estaban ahí custodiando la entrada para que nadie pudiera entrar. Y cuando los discípulos del Señor a los 3 días fueron, ¿qué crees? La piedra había sido movida y la tumba estaba vacía y los ángeles le dijeron: no está aquí, ha resucitado de los muertos, Él ahora vive. Mateo 28:6. ¿Sabes? Ese también fue un milagro que Dios hizo. Dios levantó a su Hijo Jesús de entre los muertos, lo sacó de esa tumba, quitó esa piedra y lo sacó. Ese también fue un milagro que hizo Dios. Estos son solamente 3 milagros de muchos milagros que encontramos en la Biblia. Muchas personas fueron testigos y lo escribieron aquí en la Biblia. Hoy todavía suceden milagros y no hay
explicación para ello, solamente Dios lo hace. Esa es la razón por la cual se llaman milagros. Hay solo una posible explicación. Alguien muy, pero muy poderoso puede hacer todos estos milagros y ese alguien se llama Dios. Nadie más puede hacerlos. Pero ¿sabes una cosa? Dios todavía hace milagros grandes, maravillosos, pero tal vez uno de los más grandes milagros que Dios hace es cuando un hombre, una mujer, un niño o una niña le piden al Señor Jesús que sea su Salvador, que entre en su corazón y sus vidas son cambiadas totalmente. Si tú le pides al Señor que entre a tu corazón, el Señor Jesús te da una nueva naturaleza, te da una nueva vida, una nueva forma de vivir. Tu vida va a ser completamente cambiada si tú le pides al Señor Jesús que sea tu Salvador. Y esto realmente es un milagro, y un milagro maravilloso. Dios nos habla a través de la Biblia. Y la Biblia nos cuenta cómo es Él. Aprendemos de la Biblia que es un Dios invisible, que no tiene cuerpo y que nadie le ha visto nunca jamás. Pero Dios quería que los hombres, las mujeres y los niños lo pudieran ver a Él. Y no solamente que pudieran leer acerca de Él, sino que también lo pudieran ver. Y sabes, Dios Padre tiene un hijo y su hijo se llama Jesús. Jesús, es como Dios, su Padre. Hace como 2000 años más o menos, un poquito más, su hijo o Dios Hijo vino en forma de hombre. Y así las personas podían verlo y podían hablar con Él, pero seguía siendo Dios. A pesar de que era Dios, Él tomó una forma humana. Él nació como un bebecito en esta tierra, en un pueblo que se llama Belén, y le pusieron sus papás por nombre Jesús. Creció y vivió en la tierra 33 años. Cuando las personas lo veían, ellos veían cómo era Dios, porque la Biblia nos cuenta que Jesucristo era y aún es la imagen de Dios. ¿Cómo que es la imagen? ¿Qué significa la palabra imagen? Es lo que tú ves cuando vas a un espejo. Cuando tú te paras enfrente de un espejo, tú ves tu imagen. Esa es nuestra imagen. Entonces, la Biblia dice que Jesús es la verdadera imagen de Dios. Entonces, cuando vieron a Jesús, realmente estaban viendo a Dios. Aunque no lo vieron a Dios con sus propios ojos, pero estaban viendo el reflejo de Dios, que era Jesús. Y así, cuando nosotros leemos acerca de Jesús, aquí en la Biblia nosotros podemos saber que como era Jesús, así es Dios. Como describe la Biblia, como muestra a Jesús el Hijo, así es Dios. Así lo podemos ver. Ya lo vimos a través de la naturaleza, ya lo vimos en nuestro cuerpo, ya lo vimos también que Jesús también estuvo aquí. Así podemos ver también a Dios a través de los grandes milagros que vimos. Entonces, recapitulando, recordando, vimos que podemos ver a Dios a través de la naturaleza, podemos ver a Dios a través de nosotros mismos por cómo nos hizo, podemos ver a Dios a través de la Biblia, podemos ver a Dios a través de sus grandes milagros que aún sigue haciendo, y podemos ver a Dios a través de Jesucristo. ¡Ay, qué interesante es todo esto! ¿No lo crees? Pero tal vez tú dices, bueno, ¿y si Dios estaba allá? ¿Por qué se hizo un hombre? ¿Para qué dejó el cielo si era un lugar tan bonito y muy hermoso y vino a esta tierra? ¿Por qué vivió acá 33 años? ¿Por qué permitió que unas personas malas lo crucificaran? Antes de que te conteste todas estas preguntas, quiero contarte una historia muy chiquita. Terry estaba muy entusiasmado por unas vacaciones que iba a pasar junto al mar con toda su familia. Toda la familia se preparó y salió muy temprano esa mañana para poder viajar al lugar donde pasarían 2 semanas. Pero ¿qué crees? Hubo un problema. Su papá, que iba manejando el auto, estaba perdido. Entonces daban vueltas y vueltas y vueltas buscando la ruta y no la encontraban. Hasta que de repente Terry empezó a voltear hacia afuera
y vio algo que le hizo saltar el corazón. Era un cartel que decía Mirador del Parque Cabana. Entonces ese era el lugar a donde ellos querían ir. Entonces, con un suspiro de alivio así, ¡ay!, empezaron a seguir las señalizaciones, llegaron a la ruta adecuada y entonces llegaron al lugar que ellos querían llegar. Cuando nosotros que hemos estado hablando acerca de Dios y hemos visto claramente que Dios sí existe y no tenemos ya más dudas acerca de eso, pero todavía nos queda una pregunta importante. ¿Cómo podemos ir a Dios y hablar con Él? Hay un camino, hay una manera de cómo hacerlo. Así como Terry encontró el camino que lo iba a llevar, también nosotros tenemos un camino. Hay un cartel que nos quiere mostrar el camino a Dios el Padre y llevarnos hasta Él. Vamos a verla. Jesucristo, que hemos visto, Él es el Hijo de Dios y en realidad Él es Dios mismo. La Biblia lo llama Dios Hijo. Cuando Él estaba aquí en la tierra, sus discípulos le hicieron una pregunta: ¿cómo podemos saber el camino? El Señor Jesús les respondió en Juan 14:6. Si tú tienes por allí tu Biblia, vamos a leerlo. Juan 14:6. Yo soy el camino. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Entonces, si tú quieres ir a Dios, si tú quieres hablar con Dios, si tú quieres conocer a Dios el Padre, tú puedes hacerlo solamente a través de Dios el Hijo, es decir, del Señor Jesús. ¿Te acuerdas de la imagen que estuvo pasando? Él nos va a llevar a Dios Padre. Él es el único camino. No hay otra ruta, no hay otro camino. Por eso es que Él murió en la cruz, para abrirnos un camino a Dios el Padre y darnos la vida eterna. ¿Pero qué significa? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Si tú entiendes que Jesucristo es el camino a Dios y el camino al cielo, entonces necesitas pedirle que te perdone todas las cosas malas que has hecho y que te pueda llevar algún día al cielo con Dios cuando tú ya no estés en esta tierra. Solo Él es el camino. Jesús les dijo, Él también dejó escrito esas palabras, les dijo: vengan a mí. Y también dijo algo que vamos a ver en la imagen, vamos a verlo. Juan 6:36, el que a mí viene no lo echo fuera. Juan 6:36. Si tú quieres, tú puedes venir a Dios. Ahora, no necesitas verlo, ni tienes que caminar hacia Él literalmente, pero tú puedes ir con tu corazón. Allí donde estás, si estás sentado, si estás parado, solamente dile que quieres ser perdonado, que tú confías en lo que el Señor Jesús hizo, que tú crees todo lo que estamos viendo, que estamos sacando y estamos leyendo de la Biblia, que es la palabra de Dios. Tú vas a poder ser salvo y tú vas a poder hablar con Dios y conocerlo. Si no estás muy seguro de cómo hacerlo, solamente cierra tus ojos allí donde estás y como quieras y como puedas, habla con Dios en este momento y Él seguramente te va a escuchar y Él quiere que tú puedas venir a Él por medio de su Hijo Jesús. Si tal vez tú hiciste esta oración, ahora ya confiaste en el Señor Jesús como tu Salvador. Hay algunas cosas que Dios quiere que tú hagas. ¿Recuerdas que dijimos que Dios tiene ya preparada la vida, que tú puedes vivir una vida buena? Bueno, vamos a ver algunas de estas cosas en las siguientes lecciones. Pero hay algo que Dios quiere que tú hagas. Dios quiere que tú le adores. Es lo que más quiere. Quizá tengas algunas preguntas como: ¿qué significa adorar a Dios? Bueno, yo te lo voy a explicar. Cuando tú lees algunas cosas en la Biblia que te ayudan a conocer cómo es Dios, puedes hablarle y contarle lo que has aprendido de Él. Eso significa adorar. Es decir, si en este momento tú aceptaste al Señor Jesús en tu corazón, tú puedes orar, tú puedes hablar con Él, que eso significa la oración. Tú puedes hablar con Él y decirle: gracias
Dios? Porque yo aprendí más acerca de ti. A Dios realmente le gusta escucharte cuando tú le hablas. Entonces tú puedes decirle también lo mucho que lo amas. Tú le puedes dar gracias por lo que Él hizo por ti, por cómo Él te hizo. Y tú puedes adorarlo por todo lo que ya has leído o lo que has escuchado de Él. Tú puedes decirle algo como el niño de esta imagen. Vamos a verlo. Querido Padre Celestial, y tú puedes hablarle, como decirle, por ejemplo, querido Padre Celestial, he leído en la Biblia cuánto me amas y quiero darte gracias por ese amor y también quiero decirte cuánto yo te amo. Eso significa adorar. Cuando tú haces eso, tú estás adorando a Dios. ¿Dónde más puedo adorar? Bueno, también podemos hacerlo cuando tú estés en un lugar tranquilo y estés leyendo la Biblia. De esa manera tú también puedes adorar a Dios. O también cuando vas a la iglesia o cuando vas a algún club bíblico, o incluso ahorita que estuvimos cantando, ¿recuerdas esa canción que cantamos? Eso también, de esa manera nosotros adoramos a Dios. Cuando tú cantas, cuando tú piensas y hablas con Dios durante esta lección o cuando vas a la iglesia y tú estás hablando con Él de esa manera, tú le estás adorando. ¿Y por qué tenemos que adorar a Dios? Pues porque a Él le agrada. El Señor Jesús dice en la Biblia, en la palabra de Dios, dice que el Padre Celestial busca a personas quienes lo adoren. No hay muchas. Y por eso es que Dios tiene que buscar esas personas que por medio de una oración, por medio del canto o por medio de simplemente platicar con Él, puedas hablar con Él. ¿Tú serás alguien que adora a Dios? ¿Será que cuando Dios busque personas quienes le adoren, tú estés allí? Ahora, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Tú crees que existe Dios? Seguramente tú ahora estás diciendo, sí, yo sé que existe Dios. ¿Tú le has pedido a Jesús, el Hijo de Dios, que te lleve a Dios el Padre? Si todavía no lo has hecho, tú puedes hacerlo ahorita. ¿Recuerdas las palabras de este versículo de la Biblia que se encuentra en Juan 6:37 que leímos? Si no, vamos a leerlo. El que a mí viene, no lo echo fuera. Juan 6:37. Si tú vienes a Él ahora, Él te salvará. Tú puedes hacerlo ahora mismo en la quietud de tu corazón. Allí tú puedes decirle, querido Señor Jesús, gracias por morir por mí y por llevar mi castigo. Ahora mismo vengo a ti y quiero confiar en ti como mi Salvador. Por favor, sálvame. En el nombre de Jesús, amén. Si tú ya eres hijo de Dios, ¿por qué no adorarlo ahora mismo? Eso es lo que le gusta a Dios. Así que vamos a cantar.
De esta manera nosotros pudimos adorar a Dios. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció? ¿Qué estás pensando? ¿Existe Dios? Sí, ¿verdad? Ya vimos que sí. Y Él quiere que tú le sigas conociendo. Así que no puedes perderte nuestras próximas lecciones porque van a estar muy interesantes. No te las pierdas. Nos vemos. Adiós.